Ok, viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de SQL. Hoy aprenderás a utilizar y configurar Connection String o cadena de conexión en SQL Server, la cual es un elemento fundamental para establecer conexiones con bases de datos de manera eficiente y segura. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y buscar para esta clase Connection String SQL Server eWebIC. Le das en buscar y en automático aquí te van a poner los resultados. Le das clic al primer resultado y en automático vas a estar en la parte escrita de esta clase. Así que te espero en ewebic.com. Bien, comencemos esta clase como siempre con algunas definiciones precisamente para que sepas qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué es Connection String en SQL Server? La Connection String o cadena de conexión en SQL Server es una secuencia de parámetros que contiene información crucial para establecer una conexión con una base de datos en SQL Server. Yo creo que esta definición es muy sencilla de entender. Ahora veamos la estructura y sintaxis de la Connection String en SQL Server. Existen varios parámetros que conforman un Connection String, pero los más importantes te los dejo aquí en la página. Por ejemplo, tenemos el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el modo de autenticación que puede ser Integrated Security o por usuario y contraseña, que esto lo vimos en la clase anterior cuando habilitamos el modo mixto para Windows Authentication o SQL Server Authentication. Esto velo en la clase pasada. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas, te lo dejo aquí en las tarjetas. También tenemos el usuario, precisamente, que es el usuario de la base de datos, y la contraseña, usuario y contraseña de base de datos. Tenemos algunos parámetros adicionales como el timeout para establecer el tiempo máximo de espera que vamos a tolerar para que nuestra aplicación o desde donde nos estemos conectando pues espere a la base de datos. Si este timeout o este tiempo de espera se ve rebasado, pues simplemente va a mandar un error. El polling para habilitar o deshabilitar el agrupamiento de conexiones, encrypt para habilitar la encriptación de datos, y existen más. Estos son solamente algunos. Y dependiendo de qué tan avanzada estés haciendo tu Connection String, pues vas a necesitar menos o más parámetros de conexión. Lo más básico es simplemente el nombre del servidor, nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a crear nuestros Connection String para podernos conectar a nuestro servidor remoto de base de datos, que en la clase pasada te enseñé cómo habilitar la conexión remota a un servidor de SQL Server, así que si no lo has visto, ve a la clase anterior. En este caso vamos a hacer pruebas para Windows Authentication y pruebas para SQL Server Authentication. Así vamos a crear nuestras Connection String para estos dos casos y vamos a ver algunos de los parámetros extras o adicionales que podemos agregar a una Connection String. Entonces, para hacer estos ejemplos, pues vamos a ir aquí a Visual Studio, donde vamos a crear un proyecto de consola para poder probar nuestros Connection String. Así que primero vamos aquí a Visual Studio. Tú puedes descargar Visual Studio Community para que hagas estos ejemplos. Así que aquí primero en archivo le vamos a dar nuevo proyecto. Y aquí están todas las opciones que nos da .NET. Para ello vamos aquí a Visual C Sharp, porque lo vamos a hacer en C Sharp. Va a ser escritorio de Windows y vamos a utilizar aplicación de consola. Yo aquí en el escritorio tengo una carpeta que se llama programación, que aquí es donde vamos a crear este proyecto. Le voy a llamar simplemente aquí, voy a agarrar esta ruta para ponérsela aquí. Voy a decir, aquí quiero que lo guardes. Y también le voy a decir que el nombre va a ser simplemente Connection String. Y vamos a usar un framework 4.8.1. Así de simple, es el que vamos a hacer. Le vamos a decir que cree el directorio para esta solución dentro de esta carpeta. Le damos en aceptar. Y aquí pues puede tardar un poco dependiendo de tu computadora. Pero aquí ya va a empezar a crear nuestro proyecto de consola. Aquí ya ha creado nuestro proyecto de consola sin ningún problema. Así que lo primero que vamos a hacer es que, pues mira, de este lado tenemos el explorador de soluciones con el nombre de nuestra solución, Connection String. Y también tenemos con el nombre de nuestra solución, Connection String. Y también el proyecto que acabamos de crear, que también se llama Connection String. Aquí tenemos nuestro archivo de configuración, que es appconfig. Aquí nosotros podemos crear y agregar parámetros que podemos leer desde nuestro programa. Y estas son lo que puede variar de nuestro programa. Aquí es donde vamos a agregar los parámetros de nuestra conexión. Y ya en código vamos a armar precisamente ese Connection String. En Program viene aquí este método void, que es precisamente donde inicia nuestro programa. Toda aplicación de consola tiene una clase con un método main, que es el que le indica a .NET que aquí es la entrada de tu programa. Y por eso es un static. Bien. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra página, vemos que tenemos este ejemplo de Connection String con autenticación de Windows. Y realmente la cadena de conexión es muy sencilla. Entonces, para poder hacer esto, aquí en Visual Studio, vamos a crear una clase. Vamos a decirle agregar y le vamos a decir clase. Y no me voy a complicar tanto los nombres, simplemente voy a poner examples o ejemplos, examples.cs. Va a ser una clase. Le damos en agregar. Y aquí ya nos ha agregado nuestra clase. Aquí es lo que vamos a nosotros a utilizar como entrada.
Aquí le voy a agregar que sea pública, es una clase pública. Más adelante te voy a enseñar voy a hacer un curso sobre programación orientada a objetos para que, si es que no lo conoces, aquí trata de irme siguiendo para que podamos crear esto. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestra clase de ejemplos y lo que vamos a crear ahora es simplemente un método que se va a llamar public void y le vamos a llamar Windows Authentication. Este va a ser nuestro método. Listo, aquí ya tenemos nuestro método. Y aquí en nuestra página pues tenemos nuestro ejemplo de conexión string con Windows, que esta es la cadena de conexión. Estos son los datos. Tenemos data source, que si recuerdas, arriba te enseñé los parámetros que tienen. Es el nombre del servidor, que es data source. Tenemos el nombre de la base de datos, que es initial catalog o database. Y el modo de autenticación, que es integrity security o por usuario y contraseña. Entonces te recomiendo que revises la página para que veas toda esta información. Yo por lo menos voy a copiar este conexión string que tenemos aquí como ejemplo y lo voy a poner aquí con comentarios que son doble diagonal. Entonces aquí voy a agregar mi conexión string para que veamos qué estructura tiene. Esta es la estructura que nosotros le debemos de dar. Entonces necesitamos un data source con el nombre del servidor, que en este caso podemos poner la IP de nuestro servidor de base de datos. Un initial catalog, que es el nombre de la base de datos, que aquí pues podemos poner WebDB, que es la base de datos que tenemos utilizando. Y aquí simplemente le vamos a habilitar integrity security. Y la vamos a habilitar en true porque vamos a conectarnos con la autenticación de Windows. Y aquí nos necesitamos un usuario y contraseña. Lo va a hacer con nuestras credenciales de Windows. Entonces para ello vamos aquí a appconfig, que es donde vamos a guardar todas nuestras variables, todo lo que sea la configuración del proyecto. Tú aquí puedes agregar un apartado que es simplemente app settings, como esto, app settings, y aquí es donde van a ir todas tus variables de configuración. Para que si tú tienes algo que va a cambiar en tu código, pues es recomendable que lo pongas aquí como una cadena de base de datos, precisamente para que cuando si llegas a cambiar de base de datos o de parámetros de tu base de datos no tengas que modificar el código, sino simplemente lo agregas en tu archivo de configuración y todo vuelve a apuntar. Entonces para agregar aquí una variable de configuración tenemos que agregar como add, después key, y aquí le vamos a poner el nombre de esa variable, que es en este caso data source, porque pues así es como se llama aquí en nuestra cadena de nuestra cadena de conexión. Aquí lo llama data source. Vamos a agregar esto, vamos a agregar initial catalog e integrity security. Entonces aquí simplemente va a ser esto, va a tener un value, y en value pues va a ir nuestra IP en este caso, porque este es data source, recuerda que es el nombre del servidor o la IP del servidor. Para ello pues tenemos nuestro servidor de base de datos, que aquí lo tenemos, que habilitamos la vez pasada, en la clase pasada, la conexión remota. Si nos vamos aquí a nuestra PowerShell, déjame limpiarla. Aquí si yo le pongo ipconfig, nos va a regresar la IP que tiene asignado en este momento el servidor, que es 192.168.0.124. Esta es la IP que vamos a utilizar y la vamos a poner aquí en nuestro archivo de configuración. Esta es la IP a la que nos vamos a conectar remotamente. Muy bien, ¿qué nos hace falta? Pues bien, dice que tenemos que agregar un initial catalog, así que simplemente voy a copiar esta línea y le voy a poner simplemente initial catalog, y el nombre de la base de datos que vamos a manejar y que hemos estado manejando en todo este curso de SQL es EWBICDB, que es precisamente una base de datos que tenemos aquí. Aquí está, EWBICDB. Esta es la que hemos creado y manejado en todo este curso. Muy bien. Ahora, ¿qué nos indica más? Pues necesitamos Integrity Security. Vamos a agregar Integrity Security para ver si aquí podemos, para indicarle a la base, al programa, que nuestra connection que nuestro connection string va a ser por autenticación de Windows, y le vamos a poner la palabra true para indicar que va a ser un booleano. Esto es muy importante. Esto es una variable booleana. Bien. Entonces aquí en examples ya tenemos aquí en nuestro appconfig estos tres parámetros que necesitamos. Vamos a ir creando ahora nuestro connection string. Para ello pues vamos a crear aquí una variable tipo string que se va a llamar connection string, y le vamos a indicar que es lo que queremos, que precisamente va a ser un string, y que aquí pues simplemente si seguimos esta cadena de conexión o este connection string lo ponemos aquí, así de simple, pero pues vamos a cambiar estos parámetros que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya invocar las variables de nuestro appconfig. Para ello lo vamos a hacer a través de algo que se llama Configuration Manager. Le vamos a dar aquí, simplemente voy a borrar mi servidor y lo que voy a poner son estos dos corchetes para indicarle que aquí va a haber una variable. Es como una concatenación, pero a mí me gusta hacerlo así. Tú puedes hacerlo por más, es decir, aquí poner un más, poner algo así, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta más simplemente así. Voy a poner aquí estos corchetes, voy a poner aquí Configuration Manager, luego le voy a poner App Settings, y después simplemente le voy a invocar, así como si fuera un arreglo, esta parte de aquí que es Data Source, que este es nuestro IP o nombre del servidor. Así de simple. Aquí si ves nos está mandando un error porque dice que Configuration Manager no existe, no hay una referencia a esto. Bueno, para esto necesitamos usar a los ensamblados de .NET. Nos vamos a ir aquí a nuestro proyecto, le vamos a dar en agregar referencia, aquí le damos en agregar referencia.
y nos va a mandar a los ensamblados. Como ves aquí, tenemos el ensamblado de .NET Framework 4.8.1. Aquí simplemente vamos a buscar System. Aquí buscamos System y buscamos System Configuration. Este es lo que nos va a permitir llamar a las variables que definamos en appconfig. Le damos simplemente ahora en aceptar y aquí ya tenemos System Configuration, ya lo hemos agregado. Entonces ahora aquí ya lo podemos decir, quiero que me agregues Using Configuration, que es este, nos acaba de agregar esto. System Configuration, entonces ya obtenemos acceso a Configuration Manager, App Settings, y le vamos a decir que de App Settings o de nuestro appconfig necesitamos acceder a Data Source, necesitamos leer este dato que está aquí. Con esto tú puedes modificar ya la conexión y no tendrías que modificar tu código, eso es muy importante. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos aquí habilitado simplemente nuestro data source o nuestro nombre servidor. Le voy a dar un enter para que pasemos a la línea de abajo y ahora vamos a configurar aquí Initial Catalog, que vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a poner esto, pero aquí para que no haya ningún problema, le voy a poner que convierta ese dato que estamos leyendo en un string para que no haya ningún problema. Esto muchas veces lo hace el framework en automático, pero a mí me gusta castear de una vez, decir el tipo que voy a manejar. En este caso, lo que me traigas de aquí, quiero que lo pongas como un string. Ahora voy a repetir esto aquí y le voy a decir que mi base de datos ahora va a ser esta. Pero aquí en appconfig pues es Initial Catalog. Muy bien, lo voy a poner aquí. Y listo, ahora aquí voy a dar un enter. Ve que cada uno de nuestros parámetros se separa por punto y coma. Entonces aquí no se te vaya a ir este punto y coma que es muy importante. Ya tenemos nuestro Initial Catalog. Ahora simplemente vamos a decirle cuál es la variable para Integrate Security. Que es lo mismo aquí en appconfig. Vamos a Integrate Security y lo ponemos aquí. Y listo, ya con esto tenemos nuestra connection string de esta forma. Le estamos concatenando variables para que si llega a cambiar pues no haya ningún problema. Aquí ya tenemos nuestro connection string. Y para que esto pues veamos qué es lo que estamos nosotros aquí concatenando, vamos a imprimirlo en pantalla. Vamos a hacerlo con console. Esto así se imprime en .NET, writeLine. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente voy a escribir en consola connection string y le voy a concatenar simplemente nuestra variable que acabamos de crear. Y listo, aquí ya tenemos nuestro connection string. Esto es muy sencillo. Ahora viene ya cómo aperturar, cómo le vamos a pasar nosotros, cómo le vamos a conectar a nuestra base de datos. Y vamos a pasar este connection string. Para ello abajo voy a agregar un try catch porque tenemos que manejar excepciones. Porque si la conexión a SQL Server no está presente, entonces vamos a lanzar un error y lo tenemos que cachar aquí en un catch. Entonces vamos a hacer un try catch y le vamos a decir que si cuando nos intentemos conectar y simplemente pues hay algún error, pues cáchalo y muéstralo en pantalla para que no se detenga en nuestro programa así de golpe. Entonces vamos a hacerlo aquí console.writeLine y le vamos a decir simplemente que pues aquí hubo un error y vamos a poner error y aquí pues le vamos a concatenar simplemente X, escribe el error que se dio para que nos demos una idea pues en dado caso de qué es lo que está fallando. Así vamos a cachar el error. Bien, entonces aquí vamos a aperturar nuestra conexión. Vamos a poner connection var connection y le vamos a indicar que queremos que vamos a crear un objeto de la clase new SQL connection precisamente. Y aquí le vamos a pasar nuestro connection string, que es la variable que acabamos de crear. Aquí nos está mandando un error porque necesitamos utilizar using system data SQL client, que es este. Ya lo agregué aquí y entonces ya nos quita el error, ya tenemos acceso a SQL connection. Con eso podemos crear conexiones a SQL Server desde C#. Y ya que tenemos nuestra conexión, le vamos a decir ábrela, open. Abre nuestra conexión. Es así de sencillo. Claro, obviamente que cuando tú ya estás desarrollando una aplicación, pues tienes que abrir la conexión y después vas a hacer ciertas consultas, vas a consumir un store procedure, etcétera. Pero aquí simplemente lo que vamos a hacer es abrirla y como no vamos a hacer otra cosa, simplemente voy a escribir en pantalla pues el estado de esa conexión. Así que voy aquí a crear otro writeLine y lo que va a hacer, vamos aquí a poner un mensaje que es conexión exitosa y le vamos a concatenar pues lo que venga aquí en connection.state .toString, vamos a convertirlo en un string, así de sencillo. Vamos a ver, muéstrame el estado de la conexión, lo que venga en el objeto. Y obviamente, pues ya después de que nos conectamos, pues vamos a cerrar la conexión para no dejarlo abierto. Y listo. Así de sencillo. Aquí ya tenemos nuestra conexión. Ya abrimos creamos nuestro connection string, abrimos la conexión a base de datos y vamos a leer el estado. Listo. ¿Qué falta? Pues vamos a invocar este método precisamente. Y para ello nos tenemos que ir a program, que es la entrada de nuestro programa. Y aquí en program, simplemente pues vamos a crear un objeto de esto que se llama examples. Y aquí le vamos a poner examples es igual a new examples. Entonces es sencillo. Para no complicarlos con los nombres, aquí simplemente le damos examples y vamos a poner Windows Authentication, que es el método que acabamos de crear. Y
por último, ya aquí ya invocamos nuestro método. Y para que no se cierre nuestro programa hasta que nosotros queramos, vamos a poner un readLine, que la consola espere a que le escribamos algo en pantalla y no se cierre. Listo, aquí ya tenemos creado nuestro método. Si nosotros ya creamos nuestro método, vamos a invocar nuestro Windows Authentication y va a querer abrir una conexión a base de datos a través de este connection string con estos datos. Así que vamos a darle en iniciar, le puedes dar aquí donde dice iniciar o F5, le damos primero en iniciar. Ahí está cargando nuestro proyecto. Y ya creó, allá nos abrió esta ventanita donde lo primero que hizo nuestro connection string, que es lo que nosotros le dijimos desde un principio. Primero escribe connection string para ver la forma. Aquí está connection string, data source, estamos a esta IP. Nuestra base de datos es EUBICDB y lo vamos a hacer a través de integrate security igual a true. Pero aquí si ves nos mandó una excepción, pero es importante que nosotros siempre controlemos las excepciones. Aquí estamos diciéndole que nos escriba cuál es el error. Precisamente aquí nos ha dicho el error, pues es que no es correcto, no se puede generar contexto SPI. O sea, esto quiere decir que estamos, como lo estoy haciendo remotamente y no tengo nada habilitado. O sea, aquí debí de haber creado un usuario que sea por Windows Authentication y bueno, hacer toda esa maraña. Pues bueno, aquí me dice que pues no, simplemente no se puede conectar, hay un error. En la práctica es muy común usar SQL Server Authentication, aunque pues por seguridad en muchos lados pues te van a decir que sea por Windows Authentication, pero bueno, eso ya depende. Aquí lo vamos a hacer así y lo que vamos a hacer es que vamos a correr directamente este programa en nuestro servidor de base de datos para que puedas ver funcionar esta parte. Simplemente aquí le voy a dar en compilar. Voy a compilar este proyecto. Aquí ya me dijo que está compilado. Aquí en programación tengo connection string, donde está la solución del proyecto. Vamos en connection string. Y si te das cuenta aquí yo tengo que estoy en debug. Aquí en debug pues simplemente me voy a Bint. Y aquí está la carpeta de debug. Aquí está simplemente nuestros archivos que crea Visual Studio cuando le damos en compilar. Así que voy a pasarlos aquí a nuestro servidor, que es este de base de datos. Aquí ya tengo creada una carpeta que se llama programación. Tengo aquí una carpeta que es connection string. Y aquí los voy a pasar, así que simplemente los voy a arrastrar y los voy a pasar para acá. Recuerda que aquí en nuestro programa tenemos, si nos vamos aquí a propiedades, tenemos el framework 4.8.1. Yo ya tengo aquí cargado en este servidor instalado el framework 4.8.1. Tú simplemente tienes que irte a su página y descargar el framework e instalarlo. Entonces, aquí si yo abro el archivo de configuración, pues vamos a ver que es lo mismo que tenemos. Aquí está nuestro app setting con data source, initial catalog y nuestro integrate security con esta parte. Aquí podemos dejar esta IP o podemos ponerle 127.0.1. Yo lo voy a dejar así para que hagamos una prueba. Vamos a darle clic aquí, se va a connection string y aquí se da la conexión exitosa porque estamos apuntando a la misma IP. Nos dice, esta es nuestra IP de conexión y también nuestra conexión exitosa. Nuestra conexión fue exitosa y abrimos la conexión a base de datos. Le voy a dar enter para que cerrar. Pero también pudimos haberlo hecho de otra manera. Como estamos dentro del mismo servidor, puede ser 127.0.0.1. Le damos en guardar. Y otra vez le damos en ejecutar. Y ahora, esto es la maravilla de usar nuestro archivo de configuración. Nosotros no necesitamos modificar nuestro programa. Y ahora nuestra data source o nuestro connection string ha cambiado. Que el data source ahora es 127.0.0.1. Y nuestro initial catalog es EUBICDB, integrate security en true. Y como puedes ver, pues nuestra conexión ha sido exitosa. Y hemos creado un connection string basado en la autenticación de Windows. Ahora vamos a crear un ejemplo sencillo de cómo crear una autenticación o de cómo crear un connection string, pero a través de Windows de SQL Server Authentication. Para ello, pues voy a copiar esto que tenemos aquí, porque va a ser muy similar. Lo voy a pegar aquí abajo y en vez de Windows Authentication, pues simplemente le voy a decir que esto va a ser pues SQL Server Authentication. Y la cadena que vamos a crear es aquí, que la tengo también en la página. Aquí tengo un ejemplo, que es esta, la voy a copiar. Y la voy a pegar aquí en nuestro código para que veamos cuál es la sintaxis. La ponemos aquí. Y lo que cambia pues es precisamente que el data source es lo mismo. Inicial catálogo o el nombre de la base de datos es lo mismo. Pero agregamos user ID, que es el nombre de usuario, y password, que es la contraseña de ese usuario que debemos de dar de alta o tener registrado en nuestra base de datos. En la clase pasada también creamos el usuario Webic precisamente para podernos conectar por Windows Authentication. Así que ve y revisa esa clase. Muy bien. Ahora, ya tenemos aquí nuestro connection string que creamos y ya tenemos nuestro data source y nuestro initial catalog. Lo que nos hace falta simplemente es esta parte de aquí. Entonces voy a reemplazar esto porque aquí no lo vamos a utilizar. Simplemente voy a dejar esto. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a crear user ID y password en nuestro archivo de configuración. Así que pues lo voy a poner aquí. Vamos a crear ahora nuestro user ID y password ID. Así de sencillo. Vamos un poquito más rápido para no hacer más largo este video. Así que ya tenemos esto. Ahora voy a copiar simplemente lo que tenemos aquí. Lo voy a poner aquí en mi usuario. Y también voy a ponerlo aquí en mi contraseña. En app setting voy a poner user ID.
y contraseña pues pongo el password, así de sencillo. Y listo, ahora ya tenemos, le estamos indicando en la cadena de conexión que Integrity Security no existe, entonces vamos a conectarnos simplemente con agregar User ID y Password. SQL Server va a detectar que pues te quieres conectar por Windows Authentication, entonces tengo que validar que este usuario y contraseña sea correcto. Entonces vamos a probarlo, lo demás lo voy a dejar igual porque pues simplemente vamos a ver el estado de la conexión. Si nos vamos aquí a Program y ahora aquí en Windows Authentication le ponemos SQL Server Authentication, este sí lo podemos probar desde aquí, le vamos a dar F5 o iniciar desde aquí como quieras y ahorita está corriendo nuestro programa. Vamos a esperar a que arranque y tome los nuevos cambios y nos indique que se ha podido conectar. Aquí nos ha lanzado un error y nos dice que a los archivos que copiamos por alguna razón nos está ocupando nuestra máquina virtual. Ahí están abiertos los archivos y no los ha podido sobreescribir. Voy a regresar aquí a la carpeta de debug, que es esta precisamente, que son los archivos que creamos y que por alguna razón pues simplemente los está ocupando nuestra máquina virtual. Aquí lo voy a eliminar, así de sencillo, los voy a eliminar. Y lo que voy a hacer es volver a correr nuestro programa y que cree unos nuevos. Y lo que está abierto, pues simplemente ya lo eliminamos. En fin, no lo necesitamos por el momento. Vamos a esperar a que corra. Mira, aquí ya lo eliminamos y corrió prácticamente inmediato. Entonces nos dice que ahora la conexión, nuestro connection string es data source 192.168.0.124. El nombre de nuestra base de datos es SWebDB. El usuario a lo que nos conectar es SWebID y el password es SWebID. Recuerda que este usuario lo creamos en la clase pasada con autenticación de Windows y pues obviamente nuestra base de datos lo reconoce, nos dice que la conexión es exitosa y el estado de la base de datos de la conexión es que está abierta o open. Nosotros podríamos decir, bueno, para comprobar vamos a poner el 124 en vez de 124, 125. Le damos otra vez en F5, pues esto nos va a mandar un error porque pues este servidor no lo va a encontrar. Y aquí va a estar aquí un rato tratando de encontrar el servidor. Y aquí ya se intentó conectar y mira, aquí ya simplemente nos mandó una excepción, el cual pues dice que pues no encontró este servidor. ¿Por qué? Pues porque no estamos ahí, nosotros estamos en el 124. Y listo. Nuestra connection string con nuestra autenticación de SQL Server o SQL Server Authentication pues está funcionando. Y así tú puedes crear las tuyas desde tu aplicación. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos agregando parámetros adicionales a nuestra conexión. Vamos a ver simplemente algunos que son simples y básicos porque algunos son más avanzados y no lo vamos a ver aquí. Pero para los básicos que seguramente vas a utilizar mucho, vamos a hacer unos ejemplos. Primero voy a copiar este método de SQL Server Authentication y lo voy a poner aquí, pero ya no lo voy a llamar igual. Ahora lo voy a llamar simplemente SQL Server Authentication y al final simplemente le voy a poner option. Como puedes ver, aquí vamos a usar lo mismo, SQL Server Authentication, pero le vamos a agregar otros parámetros. Esos parámetros también se los podrías agregar a la autenticación de Windows, pero como no quiero estar compilando y llevándolo al servidor y estar probando, lo voy a hacer aquí directamente a través de SQL Server Authentication. Entonces aquí en la página, el primero que vamos a usar es ejemplo de connection string con timeout. Voy a copiarme este connection string para que veamos su sintaxis. Le voy a pegar aquí y como puedes ver, esta es una autenticación de Windows y al final le tenemos este parámetro que es timeout, que es precisamente nuestro timeout que queremos hacer. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar hasta que podamos conectarnos a la base de datos? Entonces, pues bien, vamos a hacer algo aquí que es ir agregando ahora. Si ves, lo podemos simplemente tomar de aquí y agregárselo aquí y simplemente pues dar un enter y aquí ya lo tenemos. Vamos a poner esto, vamos a copiarlo y se lo ponemos aquí en lugar del 30 porque también es recomendable agregar estos parámetros desde nuestro app-config. Entonces lo vamos a agregar. Voy a agregar aquí una nueva variable, timeout, y simplemente se la voy a pegar aquí. Entonces ya nuestra cadena de conexión ahora va a tener, aparte de Windows Authentication, pues simplemente va a esperar 30 segundos a que se haga la conexión. Le vamos a dar en iniciar. Y aquí como estoy dentro de la misma red, pues realmente no va a tardar tanto. Y aquí ya tenemos nuestro connection string, pero mira, aquí se me ha olvidado algo que no se ve en la cadena de conexión porque aquí ahora tengo que hacer SQL Server Option. Tenemos que mandar a llamar el nuevo método que acabamos de crear, pues no nos mostró el cambio. Ahora si le damos en F5, mira, aquí ya tenemos el cambio en la connection string, ya tenemos la IP, el nombre de la base de datos, el usuario, el timeout, aquí ya lo tenemos, que es 30 segundos. Pero aquí como estoy dentro de la misma red, la conexión se hace súper fácil, súper rápido, entonces es muy difícil que esto truene. Si yo aquí le pongo simplemente un segundo, aún así es muchísimo tiempo para una conexión que está en la misma red y que pues realmente es una base de datos que no tiene ni datos, es algo muy sencillo. Entonces aunque tenga un segundo, pues mira, aquí la conexión se hace bastante rápido, entonces no nos manda ninguna excepción. Si esto llegara a superarse, te va a mandar una excepción, pero pues nosotros como buenos programadores ya cachamos la excepción y estamos viéndola aquí y pudiésemos identificar ese error. Bien, el siguiente ejemplo o el siguiente parámetro adicional es simplemente encriptar. Vamos a encriptar la conexión para que todos los datos que nosotros tengamos o que se transfieran vayan encriptados. Esto tiene ventajas y desventajas. Obviamente hacer una encriptación pues
va a tardar en hacerse la encriptación. Entonces, si tú requieres algo muy rápido, pues vas a tener que agregarle el tiempo de encriptar y depende de la cantidad de datos y toda la conexión. Entonces, pues mira, la verdad es que yo casi no lo uso, pero es un parámetro adicional que tú puedes agregar para como capa de seguridad en dado caso que lo llegaras a ocupar. Y simplemente se agrega así. Aquí tenemos el encrypt true, aquí lo vamos a agregar y lo mismo, pues simplemente lo puedes tomar de aquí, lo pagas a tu conexión, le das un enter para que se cree una nueva línea y lo mismo, vamos a ponerlo aquí. Lo agregamos aquí y como lo voy a llamar lo mismo, pues simplemente así. Esto lo voy a llamar exactamente igual para no complicarnos con las variables. Y aquí pues simplemente también vamos a crearlo, este nuevo key, encrypt y listo. Ahora simplemente ya hemos agregado y lo mismo se puede agregar con Windows Authentication o con este tipo de conexión de SQL Server Authentication. Pero mira, si yo le doy en F5 o corro este programa, como lo estoy haciendo desde Windows Authentication, desde SQL Server Authentication, pues me manda error. ¿Por qué? Porque hay un problema en la conexión. ¿Por qué? Pues porque va a haber un problema ahí de certificados, de seguridad, etcétera. Entonces tenemos que decirle aquí, el proveedor SSL es un error porque pues estamos tratando de encriptar datos y lo estamos haciendo desde una conexión que está fuera del servidor. Si esto lo hacemos con Windows Authentication, no habría ningún problema porque pues estamos corriendo prácticamente en el mismo servidor y no estamos confiando de que el servidor es correcto. Y para ello pues vamos a necesitar utilizar otro parámetro adicional para poder decirle que pues sí, nosotros vamos a confiar en el certificado del servidor. Para solventar el error anterior, vamos a hacer este otro ejemplo y vamos a agregar un certificado de servidor confiable. Vamos a indicar a la conexión que confíe en las credenciales del servidor al que nos queremos conectar para que pueda hacer la encriptación. Entonces vamos a agarrar esta cadena de conexión que tenemos aquí, la voy a pasar aquí y mira, al final tenemos simplemente encrypt en true y true service certification en true. Aquí está la conexión, este es el que vamos a agregar a nuestra conexión para que le digamos que hay que confiar en ese servidor, es un servidor confiable. Aquí lo voy a agregar. Voy a agregar este también, porque también lo vamos a agregar en nuestro appconfig. Ahora ya que tenemos esto agregado en nuestra conexión, vamos aquí en appconfig para agregarlo. Vamos a agregar al final, le decimos que también es true. Y ahora sí, vamos a correrlo. Aquí lo tenemos. Como puedes ver, pues en nuestra conexión a la base de datos o nuestra conexión string, le estamos indicando pues que sí, vamos a confiar en el certificado de este nuevo servidor o este servidor remoto, así que acepta la conexión, acepta los datos encriptados. Y pues ya al hacer esto, estamos diciendo sí, acéptalo y entonces abrió la conexión y el estado es abierto. Y listo. Hay muchos más parámetros o más opciones que tú puedes agregar y puedes ir jugando con esto para que hagas tus pruebas y vayas desarrollando aplicaciones o simplemente pruebes todo esto que estamos haciendo aquí, porque realmente pues la forma de aprender es practicar. Bien, por último, te voy a dejar aquí en la página algunas configuraciones avanzadas para que tú puedas crear tus conexiones string y puedas practicar. Yo aquí no voy a hacer ejemplos porque realmente no tengo levantado todo estos ambiente para poder hacer estos ejemplos, pero te los dejo aquí, ya que pues simplemente como te mencioné es ir jugando con los parámetros y agregar parámetros adicionales. Por ejemplo, aquí tú puedes usar un connection string con un alias del servidor, en vez de un IP puedes crear un alias del servidor, lo demás no cambia. También tenemos un ejemplo de connection string en un manejo de conexiones a servidores en Cluster, que aquí está el ejemplo, y que lo único que cambia pues es este último parámetro que es multi-subnet failover en true, y con eso pues ya tendrías ahí cómo conectarte a un servidor de Cluster. También tenemos cómo cambiar el puerto, que es agregar aquí simplemente este 1433, que es el que manejamos, pues cambiárselo y agregar otro, porque pues, a lo mejor le cambiaron el puerto, simplemente están accediendo por otro puerto. Aquí tenemos cómo hacer la autenticación por Active Directory. Aquí te dejo todos los adicionales que tienes que agregar. Y también el uso de certificados digitales para su autenticación. Aquí pones dónde está el archivo PFX, su contraseña, etc. Y bueno, pues aquí te dejo estos otros ejemplos para que si tú tienes la oportunidad de poderlos probar, de aquí ya tengas un ejemplo de un connection string y los parámetros adicionales que puedes ocupar. Excelente, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido cómo crear tu propio connection string. Recuerda que un connection string es un elemento fundamental para establecer la conexión entre una aplicación y la base de datos, y cual simplemente es una cadena de texto que contiene información clave como el nombre del servidor, la base de datos, el tipo de autenticación y otros parámetros que permiten a la aplicación acceder y manipular datos que están almacenados dentro de una base de datos. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.